Estamos una vez más en Entre Ciudadanos Te Veas, este nuevo concepto de comunicación digital. Rafa, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue el fin? Cuéntame. Pues afortunadamente bien, mi Leo, ya sabes, fin de tamales, fin de Candelaria, ¿no? Oye, fue un impacto lo que se vivió aquí. He de decirle aquí a nuestros amigos de Entre Ciudadanos que bueno, los tamales se acabaron. El 2 de la Candelaria fue un éxito total. Pues debe de haber sido, mi Leo. Estamos aquí en Manuel María Contreras, en la colonia San Rafael, en Tamales Emporio. Los mejores tamales que van a poder comer en esta ciudad. Obviamente el 2 de febrero, bueno, esto debe haber sido una locura, mi Leo. Así fue, y bueno, ya estamos aquí preparados para degustar estos tamalitos que con mucho gusto nos prepara nuestro patrocinador y bueno, los invitamos. Y con un aquí a enorme comer. invitado, mi Leo. Fíjate qué gusto tener a alguien aquí que nos va a hablar de un tema tan coyuntural. Como tenemos aquí al maestro Miguel Guzmán Martínez, maestro de la Escuela Ciudadana por la Transparencia. Es un órgano dependiente del InfoDF. El maestro ahorita nos va a aclarar aquí las dudas que tengamos al respecto. Yo tampoco sé muy bien, pero el maestro es un experto en temas de la Constitución. Mira, la Constitución es bien importante que te diga que mañana se pretende, mañana 5 de febrero creo que la van a promulgar, pero bueno. Mañana se publica el texto constitucional y bueno, de esto se desprenden muchas cosas que ahorita es lo que le quiero contar al maestro Miguel. Miguel, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta invitación. No, bueno, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, gracias por considerarnos, por tomarnos en cuenta y bueno, pues también saliendo de la Candelaria con unos cuantos gramos de más, pero muy sabrosos los tamales. Mucho gusto, maestro, gracias por estar en esta tu casa, en Entre Ciudadanos Te Veas. Gracias. Vamos. Pues mira, vamos a empezar, amigo, y pues obviamente digo, hay mil preguntas, ¿no? La necesidad de una constitución, maestro, una constitución política a partir de que cambia el estatuto jurídico del Distrito Federal a Ciudad de México. Yo ahí tengo una pregunta de motu propio, de entrada. Yo, ciudadano del Distrito Federal, que aquí nací, que aquí he vivido más de 40 años, ¿cómo voy a sentir el cambio de estatuto jurídico de Distrito Federal a Ciudad de México? ¿En qué va a repercutir? Puede repercutir en mucho o en nada. ¿De qué va a depender de que el ciudadano, de que los ciudadanos, las ciudadanas, hagamos nuestro el texto constitucional, primero? Y que tomemos en serio el principio republicano de la construcción de la vida pública por parte del ciudadano. Es decir, la república tiene como fundamento la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Entonces, sin ciudadanía no hay república. El punto es hacer ciudadanía. El punto es ejercer la ciudadanía que por derecho ya nos corresponde. ¿Cuáles son esos espacios, maestro, para hacer ciudadanía? Porque nos invitan cada día de elecciones a votar. Ahí sí ves a todos los políticos llamándonos y diciéndonos que votemos. Pero realmente al momento de la participación no hay plebiscitos, quedó fuera la revocación de mandato, ¿dónde dejan ese espacio para la participación del ciudadano, maestro? Es que los espacios ahí están. Puede haber o no revocación de mandato, puede o no haber plebiscito, puede haber o no iniciativa ciudadana, pero la soberanía sigue siendo nuestra. Pero ¿cómo se ejerce esa? Y se ejerce en todo momento. No se ejerce solamente en el momento en que haces un proceso electoral, ¿no? Se hace en todo momento, en la vida cotidiana, en la familia, en la colonia, en la unidad habitacional. Se ejerce cumpliendo la ley, haciendo cumplir la ley, ¿sí? Se ejerce demandando a la autoridad que rinda cuentas de lo que hace. Se trata de ejercer el derecho de manera cotidiana. Entonces, hacer ciudadanía es el principio fundamental de la vida republicana, ¿no? Entonces, pueden bloquearnos incluso toda la posibilidad, pero un ejemplo lo tenemos bien claro nosotros en la Escuela Ciudadana por la Transparencia. Justamente hace un año, el 30 de enero, iniciamos un proceso de un curso que concluyó en la elaboración de una propuesta de texto constitucional en abril del 2016, el 9 de abril. Entonces, la reforma constitucional de la Constitución Federal
señalaba que el único que podía presentar textos constitucionales era el jefe de gobierno. Nosotros dijimos, pues, ¿cómo? Y entonces nosotros los ciudadanos, ¿qué tenemos que decir al respecto? Nos pusimos a trabajar, elaboramos un texto constitucional, lo presentamos ante todas las autoridades, ante el Porfirio Muñoz Ledo, el Instituto Electoral, los candidatos de los ¿Qué partidos. tanto se retoma de este texto en la Constitución? Bueno, el primer análisis que hemos hecho es que de esa propuesta que nosotros hicimos, aproximadamente el 50% de nuestras propuestas más relevantes fueron adoptadas. Bueno, pero fueron propuestas realmente ciudadanas. Sí, claro. Ciudadanas. Sí, como ciudadanos. Coménteme 3 propuestas de estas. Por ejemplo, estaba la no privatización de los servicios de agua, ¿no? El no otorgamiento de concesiones. Y quedó la no privatización del agua. Okay. La propuesta del jefe de gobierno señalaba o dejaba abierto el número de alcaldías. No señalaba el número de alcaldías, ni siquiera el nombre de las alcaldías. Nosotros dijimos, no, tiene que ser desde el principio del texto constitucional el número de las alcaldías. ¿Y ahí está, 16. Lo Lo mismo que tenemos, Okay. para no fraccionar, ¿no? Okay. Entonces, el jefe de gobierno mandaba el tema de las alcaldías a la ley secundaria. Nosotros no, tiene que estar en la Constitución. Ser electo desde los 18 años. ¿No? Nosotros propusimos que para ser alcalde, para ser concejal, para ser diputado local, bastaba con tener 18 años. Bajo una concepción de que si a los 18 tienes ya que cumplir con toda la responsabilidad. De hecho, a los Realmente 18 años, basta. según para la ley, adquieres la Pero ciudadanía. realmente Así basta, es. maestro, ¿no? Realmente basta, Leo. Oye, Yo es- tengo un hijo. Que en 4 años. A los 18 años, perdón, es un niño. Híjole, si de veras a él lo ponen a gobernarme, lo quiero Rafa, mucho. he de pero decirte puta, que miedo. hay adultos de 40 años, Bueno, sí, 50 digo, que siguen siendo unos niños. No hay infalibilidad, Yo- definitivamente no hay infalibilidad. Pero si encima de esto le ponemos un chamaco de 18 años a gobernar, ¿verdad? Bueno, pero a ver, aquí una cosa me salta. Que quiero Bueno, preguntarte, ahí va maestro. también. Que ahorita tocaste el punto. El jefe de gobierno no tenía contemplado, había dejado abierto. Acabo de leer una nota donde dice que el jefe de gobierno pues está muy contento porque el 90% de su Su propuesta proyecto fue el que se fue el quedó. que se quedó. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo llegaron? ¿No es esto una diputados? constitución a modo? Ahora, la Constitución, digo, yo he estado buscando, a lo mejor no les he buscado muy bien, pero no he encontrado toda la información, el íntegro, texto, ¿no? que A diga ver, saber esto aquí va a hay, ser. aquí hay algo nodal. El texto se publica mañana, Ujú. pero se queda promulgado a partir del 17 de septiembre de Del 2018. 2018. Ah, No, pero no, permíteme, son ahí dos hay un cosas punto bien distintas. importante, Sí, claro, pero aquí hay una cosa. que leí y que queremos preguntarte, Claro. que excepto la parte que se refiere a lo electoral, La regulación a la electoral, regulación esa sí electoral, entra al día siguiente de de que se su- de publica. que se publica. O sea, si mañana se publica, estamos diciendo que el día 6 ya entra en vigor La lo que parte viene siendo la electoral, parte nada electoral más. de la nueva Sí, Constitución. claro. Sí, por supuesto. ¿No es esto un poco...? No, al contrario. Vámonos apurando porque ahí vienen las elecciones. Yo lo siento así, ¿no? Ahí sí No. siento muy... Digo, ¿por qué está tan feliz ¿Cuáles entonces son- nuestro jefe de gobierno? ¿Cuál es el punto nodal de esta legislación electoral? ¿Cuál sería uno de los puntos nodales? Bueno. Primero hay que considerar dos cosas. El artículo 4 transitorio y el 5º transitorio del decreto que reformó a la Constitución Federal señalan que las autoridades que están vigentes, las electas en 2012 y 2015, van a concluir su periodo para el que fueron electos, es decir, salen en 2018. Estamos hablando del jefe de gobierno, de los jefes delegacionales y de los diputados a la Asamblea Legislativa, ¿sí? Entonces, estos desaparecen, estos salen, ujú, y siguen trabajando con las leyes previas. Ujú. Esto quiere decir que Miguel Ángel Mancera no es jefe de gobierno de la Ciudad de México. Claro, no, el jefe de gobierno del Es Distrito Federal. jefe de gobierno del Distrito Federal y no puede aplicar el texto constitucional, tiene que aplicar el estatuto de gobierno. Ujú. Entonces, para poder instalar a las autoridades que van a sustituir a estas del Distrito Federal por las de la Ciudad de México, tenemos que contar con un marco regulatorio. Y ese marco son las leyes
que permiten el funcionamiento de los poderes de la ciudad, de la alcaldía y su renovación. O sea, ya va a ser estamos hablando de estas leyes electorales en aras de la renovación, ya mirando hacia las alcaldías Así es. y mirando lo que va a ser una jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así es. ¿Y dónde está la trampa, maestro? No hay trampa. Si lo queremos ver en estricto sentido jurídico, no hay trampa. Porque las leyes que están actualmente vigentes están hechas para el Distrito Federal, no para la Ciudad de México. Entonces, tenemos que cambiar todas las tenemos leyes, que código cambiar penal, código todo, civil, todo. todo se va a tener que En modificar, una ciudad, ¿no? en un país, pero particularmente en una ciudad tan corrupta como la nuestra, con unas autoridades de veras, bueno, que a las pruebas nos remitimos, ¿no? Mira, Asuntos de yo corrupción. yo te voy a decir no sé algo. si una ciudad tan corrupta, porque Este, digo, más leyes, maestro. ¿No sería primero tenemos que cumplir las que tenemos? pero tenemos que sustituir la normatividad vigente porque está pensada para un organismo público distinto. Es decir, cambiar de Distrito Federal a Ciudad de México no es solamente de nombre, le estamos cambiando su naturaleza jurídica. No, eso me queda claro. Pero además, si estamos haciendo ese cambio, hay nuevas atribuciones para las alcaldías, hay nuevas atribuciones para el jefe de gobierno, hay nuevas atribuciones para la legislatura. Entonces necesitamos ese marco jurídico para que las nuevas autoridades apliquen la Constitución de acuerdo a sus nuevas atribuciones. Vamos a poner un ejemplo, las alcaldías. Actualmente las delegaciones no pagan, no manejan el presupuesto. Quien paga es la Secretaría de Finanzas. Es más, si ustedes son proveedores, por ejemplo, nuestro patrocinador, el patrocinador, fuera a venderle tamales a la delegación Cuauhtémoc, por poner un caso, la factura no sale a nombre de la delegación Cuauhtémoc, sale a nombre del gobierno del Distrito Federal, con RFC GDF 971205X, ¿no? A partir del 2018, sí va a salir a nombre de la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Qué quiere decir esto? Que la alcaldía va a manejar su presupuesto de manera autónoma respecto a finanzas. ¿En todos los rubros? En todos los rubros. ¿Y quiénes los van a vigilar sobre ese manejo? Porque se supone que ahorita hay un órgano que vigila las finanzas de lo que viene siendo. Que hay una contraloría a nivel del gobierno del Distrito Federal. Así es. ¿Quién va a Entonces, vigilar Estos recursos, digo, porque si así escuchamos todo lo que está ocurriendo en las delegaciones del Distrito En todo el Federal. país, ¿no? En todo el país. Pero ¿no? centrémonos Vamos a aquí tener, ahorita, va a poner Rafa. un Duarte a nivel delegación Imagínate, estacada, ¿no? ¿no? y de eso se trata la participación ciudadana. Y de eso se trata de hacer república. Precisamente que los ciudadanos, que las ciudadanas, estemos al pendiente de lo que hace la autoridad. Claro, pero es real, el acceso lo tiene la ciudadanía. Claro. Es complicado porque no conocemos Exacto. los mecanismos. Exacto. Pero de eso se trata la Escuela Ciudadana por la Transparencia. Hay que hacerse contador, hay que hacerse... O por lo menos, mira, la ventaja de la información gubernamental es que es muy de fácil entendimiento una vez que le agarras la onda. Claro, una vez que le Porque agarras la onda... todas las instituciones utilizan los mismos formatos. Ya es un Todas siguen un mismo patrón, procedimiento. procedimientos. Es un patrón, es un En procedimiento. un país donde la gente se está preocupando por qué va a comer mañana, ¿de veras es posible esto? Es que si no nos preocupamos por eso, no, de todos modos no vamos a comer. Por eso, pero vámonos a lo real, a la gente de a pie, ¿no? Sí, mira, La gente que tiene que trabajar todos los días, que tiene una familia que atender, el ciudadano promedio. Y sí. después, déjame meterme a mi internet de la banda ancha, ¿verdad? Porque aquí en la Ciudad de México internet es de lujo. Tenemos un internet de lujo. Para meterme a ver qué está haciendo el delegado con el presupuesto. Es real. Es viable. ¿De Es veras? viable, Eso sí. es lo que se pretende. Sí es viable. Eso es lo que el gobierno pretende, en serio. O por lo menos eso es lo que pretendemos nosotros, ¿no? Ciudadanos. Los ciudadanos, Los que estamos en los que búsqueda, estamos ¿no? en búsqueda. Y siempre- A lo largo de 4 años hemos capacitado a 10,000 personas en este tema de acceso a la información, etcétera. Entonces, sí es complicado porque primero no se conoce, ¿no? Pero una vez que conoces te das cuenta de que es relativamente sencillo, ¿no? Entonces,
para que no haya Duartes en las delegaciones, tenemos que estar vigilando. Van a estar los concejales, que tienen facultades para vigilar el ejercicio del presupuesto, para autorizar, etcétera. ¿Y quiénes van a ser los concejales? Los ¿Van a ser concejales, también ¿quién gente de los nombra? partidos políticos? Se van a elegir mediante planillas, y aquí está la trampa. Ahí sí yo digo que está la trampa, Sí. porque se van a elegir mediante planillas, como ocurre en los municipios. ¿Pero en va a ser el donde- ciudadano directamente o va a estar, vamos a bueno, entrar van a igual ser- con los partidos? vamos a tener un sistema de partidos porque es lo que señala la Constitución. Es que es lo que hablábamos, ¿no? Finalmente. Pero Ahora. finalmente hay que partir, Rafa, perdón. ¿Quiénes hicieron esta constitución? ¿Quiénes son? Fueron actores políticos, muchos forman parte ya de los Actores partidos. políticos y otros actores de cine, ¿no? Digo, Como te digo, Rafa, esto, a ver, ¿quiénes son los que hicieron nuestra constitución? Aquí, ¿Cuáles sí. son esos actores políticos, por favor? primero, mira, nuestros congresistas, mira. Pues sí, Que pero... sabemos quiénes son, ¿no? Sabemos que nadie confía en ellos, maestro. ¿A quién representa el Congreso? ¿No? A nadie, ningún ciudadano se siente representado realmente por un Congreso que gana 400,000 pesos al mes, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, cuando el salario mínimo es de 80 pesos, ¿no? O sea, es una burla, ¿no? Pero es que, digamos, el tema de la Constitución y el constituyente y cómo se integra, pues tiene un vicio de origen, ¿no? Y es la propia naturaleza autónoma de la ciudad. Cuando se hace la reforma política, no creamos un nuevo Estado. Los estados por naturaleza son libres y soberanos. La ciudad termina siendo autónoma. ¿Autónoma con respecto de qué? No lo sabemos, porque la Constitución no lo especifica, ¿sí? Entonces, de entrada, esa situación. Y segundo, llegó demasiado tarde la reforma política y salió como resultado del Pacto por México y del pago de favores entre unos y otros. Tenemos que ser ciertos. La reforma política nace del Pacto por México y de la legitimidad que le da el gobierno de la ciudad al gobierno de Peña Nieto. Ya. Claro, ¿y qué tantos visos electorales tiene esto, maestro, al futuro de Mancera, de Miguel Ángel Mancera? No, Mancera ya es como personaje de videoclip de Michael Jackson, ¿no? Él ya se ve presidente, ¿eh? Bueno, Ve sus actos de gobierno y parecen actos de campaña, ¿ya? no, sí, No, bueno, él espérame, podrá no tener confundas, Rafa. su Están corazoncito. informando todo lo que hace el gobierno. O sea, son de las cosas, ¿no? Que espérame, a mí el cargo me permite informar cuáles son las acciones, cuáles son los resultados del trabajo que vengo haciendo. Eso me lo permite mi cargo. No son actos políticos, que Bueno. si bien parecen, Claro, pero caray, es una ¿no? confusión. Yo creo que No, sí, no, es no, verdad, yo creo que sí. estoy confundido. No, andamos Miguel. confundidos. ¿Tú pero, crees? pero Estoy ¿sabes? omnibulado. No, Claro. pero ¿Tú realmente ves a Mancera como presidente? no, Qué bueno. no. Felicito, Pero maestro. bueno, más allá de ver cómo lo veamos nosotros y de Yo, que llegue, yo creo que todo ciudadano de la República, entendido como lo hemos hablado hace unos momentos, tiene el legítimo derecho a aspirar a la representación. Ah, claro, no, sí, todos, tú, Todos, nuestro Rafa, ¿no? nuestro no, amigo, yo no todos. tengo los recursos del gobierno del Distrito Federal a mi Ahora. disposición, ¿verdad? Es pequeñísima A diferencia. diferencia ¿Tendrán que ver los recursos para una elección? No, es ni Leo. No. Las cosas no pasan aquí. No, Pero- ya, pero- nos estamos saliendo del tema, a lo que vamos, por Dios. No, es que es que ese es el tema. Ese es el tema. Primero, los recursos públicos tienen que utilizarse para lo que es atender las necesidades de la población y cumplir el mecanismo. En teoría, de- lo cual es una utopía, maestro. Y si no lo y si no lo consideramos como una cosa que Hasta puede pues, ser no. realizada, nunca va a ser realizable. Es decir, sí es una utopía, pero la utopía podemos hacerla realidad o podemos seguir dejándola dormir el sueño de los justos. Sí, pero a ver, ¿No? la podemos hacer realidad. La puede hacer realidad primero quien gestiona los recursos, ¿no? Sí, claro, pero Son los aquí primeros, los que se suponen que tienen que ser los garantes de la justicia y de las reglas del Sí. cumplimiento. y aquí son los volvemos primeros a que lo le ponen a la mismo. madre, ¿no?
son, en la medida en que la impunidad de la violación de la norma en los estratos más bajos de la sociedad, como en las élites políticas, es una constante, no vamos a poder abundar en Con la ningún lado. diferencia del que las élites más bajas de la sociedad sí van a la cárcel, las élites Claro, políticas no. claro, y eso cuando le conviene. Entonces, cuando el señor presidente dijo que la corrupción es un asunto cultural, discúlpeme. El corrupto será él, ¿El perdón. corrupto será ¿no? usted? Bien dicen que el león, ¿cómo dice? El león cree que todos son de su condición, ¿no? Exacto. Cuidado, no todos somos así. Pues no. Nosotros los ciudadanos debemos de tener la autoridad moral para decirle a ese canijo, óyeme, no, espérate, tú violarás la ley, tú estarás cometiendo delitos, tú estarás incumpliendo con el mandato que te dimos de respetar la ley, tú primero, yo no, y como yo no violo la ley, como yo no me presto a eso, yo no te reconozco. ¿Y eso a dónde me lleva, ciudadano? No reconozco al presidente. Bueno, es el proceso de reconstrucción y de construcción de nuevas mayorías políticas. Y volver a votar las próximas elecciones en un sistema electoral amañado y cooptado. Bueno, eso cerramos la puerta, ¿no? Bajamos la cortina y nos vamos. Pues entonces, ¿qué queda? No, seguir seguir participando participando en este circo. y seguir. No, vamos a seguir participando tranquilos, ¿eh? Oye, no. Estamos chupando tranquilos. Bueno, es que hay de circos así. Ah, sí, hay circos, como decir, hay circos bonitos. Hay ¿no? circos bonitos. Digo, hay circos como el de Estados Unidos, ¿no? espectaculares. Un candidato que no quería el partido que lo postuló, un presidente que no quería el país que ahora gobierna y que llega presidente. ¿Funciona la democracia, maestro? Bueno, ¿No es esto ahí claro? está. ¿O queda claro que la democracia no funciona? Ahí está. Pues Mira, yo creo que si está él, pues funcionó la democracia, ¿no? es que Ahí sí. Hitler fue Sí, electo sí está por la electo, población. Pero ¿quién lo eligió? No, No votaron, la mayoría de los estadounidenses no votaron por Trump. Bueno, Ah, bueno, que pero tenemos este- que ver cuál es el sistema el de sistema elecciones en electoral, Estados Unidos. ya se Pero está democracia acabando. sí la hubo y ahí está. Sí, ¿no? funciona. Sí, no, de que ahí está. La pregunta es, ¿funciona? Híjole. Pues Maestro, ¿funciona? sí, Usted sí es un creyente de la Sí. democracia. sí, sí. Y es más, cuando yo digo que los representantes ejercen el mandato que nosotros le dimos y que tienen que cumplirlo, y que son iguales que nosotros, cuando alguien dice, ay, ajá, pero no, es ajá. Si no nos la creemos, no funciona. Nosotros podemos creérnosla, pero ellos son los que no nos la van a creer, ¿eh? No. Después de Ellos todo no lo que ha la van a pasado. creer, ¿no? Oye, está bien interesante la charla, la plática. Vamos, ¿qué te parece un receso? Y regresamos, Rafa, unos minutos más que te podamos robar de tu tiempo. Nada más permíteme. Ah, claro. Regresamos una segunda parte, ¿te parece? Regresamos en unos momentos con ustedes, amigos. Esto sigue.